Buenas tardes, mi nombre es Carlos Felipe Puerto, tengo 17 años y hace 2 años tuve una idea acerca de cómo poner en práctica y cómo innovar nuestra sociedad actual con la física electromagnética y la corriente inalámbrica. Para ponerlos en contextos es necesario explicar un poquito de historia de la física electromagnética y esas propiedades tan increíbles que tiene. Hace algún tiempo existió un científico llamado Michael Faraday. Era un físico experimental que con sus experimentos desarrolló que electricidad y magnetismo eran lo mismo y nos dio la introducción de los campos electromagnéticos, como para hacer un breve resumen. Años después, otro científico llamado James Clerk Maxwell creó unas ecuaciones en las cuales comprobó matemáticamente y dio la unión, dando por finalizada que electricidad y magnetismo eran lo mismo y conducían a sus campos electromagnéticos. Básicamente, cogió los estudios de Michael Faraday y dio las explicaciones matemáticas. Tiempo después, existió un genio llamado Nikola Tesla. Era un físico serbio, el cual es el padre de la bobina de Tesla, como su nombre indica, y nos dio la introducción de la corriente alterna en el periodo en el que conocemos como la guerra de las corrientes. Pero para no extenderme tanto al tema, podría decir que Nikola Tesla descubrió las propiedades y le hizo el uso práctico a las propiedades físicas de la corriente y la corriente electromagnética para facilitarnos la tecnología como la conocemos hoy. Nuestras extensiones, nuestras tomas de corriente, nuestras plantas eléctricas funcionan gracias al principio de la corriente alterna y también la corriente continua. Pero sin la corriente alterna, esos avances tan importantes en electricidad no lo hubiéramos tenido actualmente. Ahora bien, ¿qué es una bobina de Tesla? Una bobina de Tesla es un transformador resonante que crea un campo electromagnético a su alrededor, ionizando el aire. Aquí tengo un modelo a pequeña escala de una bobina de Tesla. Aquí están las partes como el toroide, que es la esfera de aluminio que pueden ver. La base, que tiene un embobinado secundario y uno primario, con cobre de magneto. Tiene una resistencia, un transistor y un interruptor. Estos aparatos que ven acá, que es alambre de cobre y magneto, soldado con un LED. Y este de acá, se los explicaré más tarde conforme vayamos dando la explicación del proyecto. Bueno, ¿cuál era la función de esto? Al momento de yo encender la bobina, me está creando un campo electromagnético a mi alrededor. Me está ionizando el aire. Voy a hacer una demostración de cómo puede encender una power bank, porque muchos de esos experimentos se hacen con lámparas de gas o focos LED. Entonces, para ver que tiene otro uso en la parte práctica, voy a mostrarlo con una power bank. Al momento de que yo la acerco, podemos ver que efectivamente la enciende. Y al momento de que yo la voy alejando, pues se apaga. Esto es importante porque aquí podemos ver que una bobina Tesla es capaz de generarme corriente eléctrica para alimentar a un dispositivo. Pero generalmente esto lo utilizan mucho en experimentos y las bobinas solamente son aplicadas a embobinados que tienen los autos, que tienen los motores, que tienen algunas herramientas y bueno, aparatos que tenemos en muchas partes, incluso hasta los timbres. ¿Qué pasa?
que teniendo esta función práctica de que me puede transmitir corriente electromagnética y me puede alimentar un dispositivo, esto no se utiliza mucho y no lo hemos innovado. Entonces, realmente una fase importante y una base de mi proyecto es hacer un uso, innovación práctica de la corriente electromagnética. Bueno, vamos a tenemos aquí la diapositiva central, el heredero de Tesla, mi proyecto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en el abstracto podemos ver acá la bobina de Tesla echando estas chispas, estos rayos que ven a estos conductores. Bueno, para una explicación breve, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué aquí Nikola Tesla no se está electrocutando? Resulta que el voltaje que genera la bobina de Tesla es tan alto que todos estos electrones que están aquí no tienen a dónde escapar. Y como se acumulan tanto, tienen que escapar al conductor más cercano, que son aquí estos receptores. No le está haciendo daño a Nikola Tesla porque, aunque el voltaje sea demasiado alto, el amperaje es muy bajo, por lo cual no puede hacerle daño. Propiedades importantes. Alta tensión. Maneja una tensión altísima, que es lo que también hace que nos produzcan estos rayos. Corriente inalámbrica. Está alimentando de corriente sin necesidad de cables a estos receptores. Potencial a estudiar. Aunque algunos puedan pensar que la innovación del campo electromagnético sea realmente ya muy conocida o sea ya muy práctica, realmente no la hemos explotado, porque la utilizamos, como ya he dicho anteriormente, en aparatos de electrodomésticos, en motores, pero no le hemos dado como tal el uso necesario y práctico que es alimentar dispositivos eléctricos. Entonces, bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Objetivos. En esta imagen podemos apreciar que acá hay una bobina de Tesla que está generando un campo electromagnético en una habitación. Y aquí podemos ver una bobina de Tesla sumamente alta, a gran escala. Este proyecto se divide en 3 fases. La primera es crear el receptor que haga que la corriente electromagnética se dirija a un conductor en específico para que me alimente un dispositivo y se adapte al voltaje que éste necesita y al amperaje también. La segunda fase es utilizar la corriente electromagnética en nuestras casas, en nuestros hogares, como lo podemos ver aquí, para alimentar nuestros dispositivos con corriente inalámbrica, sin necesidad de cables. La tercera fase, que es una de las más importantes, es revivir el proyecto que a Tesla tanto le costó, que es la torre de Tesla. ¿Cuál es el objetivo de la torre de Tesla? Ser una fuente de electricidad para un país entero y, si se quiere, para el mundo. ¿Cómo? Porque las ondas viajan a través de la ionosfera. Entonces es por esto que la electricidad viaja mejor y puede llegar hasta nuestros hogares. Bueno, aquí en esta imagen cabe resaltar algo. No sé si pueden fijar, pero aquí donde dice objetivos, si vemos esta imagen en blanco, podemos ver que acá hay un receptor. Bueno, perdón, que aquí está la bobina y que en este campo electromagnético que me está creando en la sala, acá hay varios equipos electrodomésticos. Entonces, por ejemplo, en este teléfono tiene un receptor.
Este receptor está recibiendo la corriente electromagnética de la bobina, al igual que este computador y al igual que esta lámpara. Y es la que se está utilizando para cargar los equipos. Aquí en esta podemos ver que con esta altura y con esta circunferencia de lo que es el toroide, podemos ver que transmite mejor la corriente electromagnética. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Beneficios. Uno de los beneficios es la innovación práctica del uso del campo electromagnético. Y esta parte es muy importante, porque es que, como ya he dicho y he mencionado anteriormente, el campo electromagnético y nuestro uso realmente está muy desperdiciado en nuestra vida cotidiana. Y algunos dirán como, bueno, el campo electromagnético es muy importante para reactores nucleares, para plantas eléctricas. Y es verdad. Pero para nosotros, las personas que tenemos nuestra vida cotidiana, probablemente no lo veamos tan reflejado en ellas. Entonces, uno de los grandes beneficios es esta innovación práctica del uso del campo electromagnético, porque realmente vendría funcionando como un Wi-Fi, como un router. El Wi-Fi viaja por ondas, hay receptores que son nuestros aparatos electrodomésticos y transmiten una información. Solamente que aquí nos transmiten es corriente. Energía inalámbrica sin necesidad de cables. Si nos ponemos a revisar la historia, después de la corriente electromagnética y la innovación de la corriente alterna, para poner en práctica la corriente alterna fue un proceso larguísimo y el consumo de materiales fue algo totalmente descabellado, en el punto de que al ser por cables se necesitaban también materiales que aislaran la corriente, como el plástico, el cobre, y todo esto es un daño perjudicial para el medio ambiente. Entonces realmente poder tener energía inalámbrica sin necesidad de cables es una gran innovación y es muy ambicioso para muchos científicos y para muchas sociedades de hoy en día. Entonces, realmente es algo muy factible. El otro punto que tenemos es mayor ahorro y economía en gasto de electricidad. Acá hay que hacer un entre paréntesis. ¿Por qué? Bueno, algunas personas se preguntarán ¿cómo así que una bobina Tesla me puede hacer un mayor ahorro? Es que resulta que a nuestra casa, aquí por ejemplo en varios sitios de Latinoamérica nos llega de 110 voltios. Entonces nuestros aparatos tienen transformadores y están consumiendo 110 y los convierten a los voltajes que necesita pues, cada equipo. Un cargador de teléfono. Si ustedes pueden ver el cargador de teléfono dice que es 110 y lo transforma a 12 voltios. Pero igualmente está consumiendo los 110 y los está transformando. Y de los vatios, un foco puede consumir, un foco ahorrador consume por unos 3, hay otros que 12. Pero con una bobina de Tesla me estaría funcionando de la siguiente manera. Yo conecto mi bobina y esta bobina me está dando una corriente. Y con esa corriente prendo mi TV, prendo mi portátil, cargo mi celular, prendo incluso mi piano, porque literal lo que estamos haciendo es crear electricidad inalámbrica. No estamos conectando todo esto a la toma de corriente para que nos consuma independiente. No, estamos conectando una cosa que nos está alimentando a varias. Entonces, bueno, esto tenemos en beneficios. También si se quiere, nosotros como seres humanos siempre tenemos esa dicha de explorar cosas nuevas y Marte está en la mira del ser humano para colonizarlo. Para una historia rápida, Marte se ve así tan desierto porque tuvo una pérdida
de su campo electromagnético. Entonces sus campos magnéticos le dieron esa protección, se la quitaron al planeta, lo cual un fenómeno del Sol llamado ventisca solar hizo que arrasara con mucha biodiversidad, o bueno, con potenciales mares, y lo dejó seco. Entonces, realmente, ya con la experiencia que nosotros tendríamos, si hacemos la innovación del campo electromagnético, podríamos utilizarlo en muchas áreas, y en la más importante, de volver a recubrir y volver a fortalecer el campo electromagnético de Marte, si queremos tener una visión mucho más ambiciosa. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Las problemáticas. Una de las problemáticas es que por ser de alta tensión, los componentes y los circuitos tienden a calentarse, a sobrecalentarse demasiado rápido y se sobrecalientan demasiado. Entonces, esto es una problemática que, bueno, no es tan problemática porque en este minisol, así llamado, que han creado en China, realmente el calor lo disipa también un campo electromagnético que lo distribuye y lo mantiene en una zona. Entonces realmente por calor hay muchas maneras a lo largo del tiempo. Hemos visto muchas maneras de la refrigeración, así también como sería la refrigeración líquida y otros componentes térmicos. Así también vemos cómo funcionan también los transformadores en nuestros postes, que funcionan con una refrigeración líquida especial. Bueno, otros problemas es que la ionización del aire produce ozono, y esto es una problemática porque el ozono puede ser nocivo para nosotros y para nuestra salud. Sin embargo, quiero resaltar que varios componentes eléctricos también producen ozono por también manejar un electromagnetismo, y estos son aislados con componentes y materiales externos. Y también estamos hablando que la bobina de Tesla en su fase 2, que es la innovación práctica en nuestras casas, viene con materiales en los que hagan que la corriente se distribuya específicamente a los receptores. Siguiente diapositiva. Elaboración. Este es un circuito básico de cómo elaborar una bobina de Tesla. Aquí vemos que está la batería, 12 voltios, positivo, negativo. Vemos cómo está conectado con la placa de Arduinos, el GND. Entonces vemos cómo recorren los circuitos. Aquí va el playback. El playback es donde se concentra todo el voltaje y la tensión. Entonces hace la chispa acá, esa chispa acá, que se almacena aquí y lo ocupamos para elevar el voltaje y llega a la bobina multiplicadora, que es esa base que les mostré, que estaba con un bobinado secundario, alambre de cobre magneto. Aquí vemos las rutas de la ley de Ampère, vemos cómo me queda un campo electromagnético a través del sonoide, que es esta figurita que ustedes ven acá, y cómo me queda el campo electromagnético. Aquí otra diapositiva de cómo funciona el campo electromagnético, por dónde entra, por dónde sale, cómo se distribuye. Y bueno, aquí nos dan, estos son imágenes de los estudios de las leyes de Faraday y los campos electromagnéticos, como ya lo habíamos explicado o lo dijimos anteriormente. Bueno, el campo magnético está concentrado casi en un campo uniforme, el centro del solenoide largo. El campo de afuera es más débil y las líneas que representan el campo magnético están más separadas. Esto significa que casi no hay una distribución de corriente en el campo electromagnético. Pero acá vamos a hacer otra revisión. Y es que con esta modificación, como lo podemos ver acá, de insertar un tubo de hierro, aumenta cientos de veces a su equivalente sin él, porque me distribuye
mejor la corriente electromagnética y aparte de eso es un conductor. Entonces podemos ver esta imagen en la cual no tiene el tubo de hierro. Entonces vemos que el campo electromagnético está más separado, está más débil, a comparación de esta otra que tenemos el tubo, y podemos ver que el campo electromagnético las rayas están mucho más unidas, significa que está más fuerte y se expande más, ¿no? A esto se le llama corazón metálico. Aquí está la ecuación sin él y la ecuación con él. Entonces, bueno, esto es importantísimo porque esta es la manera en la cual nosotros utilizaríamos para amplificar la corriente electromagnética. Bueno, antes de finalizar con esto, hay algo de la bobina que quiero mostrarles. Y es esto. Una propiedad que muchos han pensado y que muchas personas se preguntan es ¿cómo hago para que la corriente electromagnética me distribuya solamente a un equipo? Conectado a través de esta power bank, tengo aquí abajito, no sé si lo puedan ver, un generador de campo electromagnético también que está utilizando la corriente que le está llegando a la bobina de Tesla, la está dirigiendo acá. Y vamos a ver cómo me va a alimentar solamente esto. No sé si lo pueden apreciar, pero el bombillito rojo me está prendiendo, el LED, y me está haciendo que la corriente que me llegue le esté llegando a él en específico, como pueden ver. ¿Y por qué digo que a él en específico? Porque les voy a mostrar qué pasa si yo pongo un bombillo ahorrador. Si yo pongo un bombillo ahorrador, por ejemplo, de estos que tengo acá, si yo lo acerco, no enciende. Pero si acerco mi receptor, me enciende. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque lo que estamos logrando aquí y lo que estamos evidenciando es que estamos utilizando la corriente electromagnética de la bobina para alimentar un dispositivo en específico con un receptor que es el alambre de cobre magneto, que es una de las partes más importantes de nuestro proyecto. Tener el receptor para que me alimente un dispositivo en específico y se adapte a las condiciones para que funcione, con lo que sería su voltaje y su amperaje. Se puede hacer. Una ventaja es que los componentes que tenemos actualmente funcionan con una tecnología más avanzada. Sus transistores son circuitos y vienen varios para que se distribuya la corriente en varios sitios. Por eso podemos ver que a veces un teléfono puede soportar con un cargador de 3 amperios y no lo quema porque los está distribuyendo. Lo calienta, sí, y probablemente sea más nocivo para él, pero no lo va a quemar. Como si pasa con a veces un transistor normal de estos que conseguimos en tiendas electrónicas, que al poner un amperaje o una tensión de corriente un poco más alta que la que soporta, en poco tiempo puede quemar el transistor. Bueno, ahora voy a explicar una parte fundamental ya para concluir, y es cómo viene todo esto. Miren, para los que me estén viendo, a veces es difícil expresar las ideas porque cuando son ideas muy importantes, nosotros como científicos muchas veces nos sentimos un poco acorralados en nuestros propios pensamientos. La falta de apoyo, falta de muchas cosas, y meternos en algo que puede cambiar el mundo es algo que puede ser atemorizante.
Por lo general yo llevo 2 años y a veces cuando me preguntan del proyecto, me digo en que probablemente no sé si las personas les llegue a interesar. Se los explico de la siguiente manera, porque cuando a mí me preguntan qué es lo que innova su proyecto, yo les digo que innova todo. Porque estamos innovando el hecho de que estamos utilizando la corriente electromagnética por primera vez para que todos hagamos un uso práctico de ella, que nos funcione como routers, en vez de dar wifi, de corriente. Ya vimos que se puede. Sí se puede. Y sí se puede dar una corriente en específico a un receptor, como se los demostré. Entonces, realmente es importante que proyectos de este tipo, que este proyecto tenga mucho apoyo, porque, bueno, hablando de una manera un poco fuera del contexto, fuera del tema, yo soy colombiano, en este momento mi país está pasando por una situación difícil y nosotros como jóvenes no solamente asumimos el rumbo de nuestro país, sino que también somos la voz que esclarece lo que somos en distintas regiones. Nosotros necesitamos la ciencia y necesitamos demostrar nuestros conocimientos en educación para ser potencias, para ser líderes y para que nos escuchen. Entonces realmente quiero ofrecerle a los jóvenes que son de mi edad, decirles ese como se puede, hay que intentarlo. Realmente para los que estén viendo este video agradezco mucho el tiempo que le han dedicado, porque sé que es un video muy largo, pero la información siento yo que es muy necesaria. Ya quiero agradecer también a las personas que me ayudaron en este proyecto, que vieron cómo pasé noches trasnochando, cómo me frustré demasiado y también cómo me alegré de obtener los estudios necesarios para poder elaborar una presentación hablando sobre un modelo que podría cambiar el mundo. Entonces, quiero agradecerles a todas las personas que han estado conmigo, mi equipo familiar, mi pareja, todos, mis maestros. Y bueno, básicamente sería esto. Como dije anteriormente, muchas gracias por escucharme. Y nada, espero que podamos seguir creciendo como comunidad científica. Porque al fin y al cabo, somos seres humanos y siempre nos va a gustar innovar. Muchas gracias.